Mi tía me juzgó toda la vida por ser madre soltera y criticó mis decisiones, pero cuando su esposo perfecto la abandonó por su secretaria entendió que mis problemas eran honestidad y su matrimonio ideal era pura mentira. Mi nombre es Paola y soy madre soltera de una niña de 8 años. Trabajo como cajera en un supermercado del centro de la ciudad. Mi hija se llama Sofía y es lo más importante de mi vida. La historia que voy a contar comenzó cuando Sofía tenía apenas 2 años. En esa época yo vivía en un departamento pequeño cerca del trabajo. Era un lugar modesto pero limpio y seguro para mi hija. Mi familia siempre tuvo opiniones sobre mi decisión de criar sola a Sofía. Especialmente mi tía Margarita, quien se consideraba la más exitosa de todas. Margarita estaba casada con un hombre llamado Fernando desde hacía 15 años. Fernando trabajaba como contador en una empresa mediana. Tenían una casa bonita en un barrio residencial y 2 hijos adolescentes. Para mi familia, ellos representaban el modelo perfecto de matrimonio. Margarita siempre aprovechaba las reuniones familiares para hacer comentarios. Me decía que criar un hijo sin padre era irresponsable, que Sofía iba a tener problemas psicológicos por la falta de figura paterna. Sus palabras siempre me dolían porque venían envueltas en falsa preocupación. Me sugería que buscara un esposo para darle estabilidad a mi hija. Que una mujer sola no podía criar bien a un niño. Que yo había tomado el camino fácil al quedarme embarazada sin compromiso. Estas conversaciones siempre terminaban con lágrimas de mi parte. El padre de Sofía había desaparecido cuando supo del embarazo. No fue una decisión fácil quedarme con ella, pero nunca me arrepentí. Trabajé durante todo el embarazo y ahorré cada centavo que pude. Cuando Sofía nació, tuve que tomar solo 2 semanas de descanso. No tenía derecho a licencia maternal porque trabajaba sin contrato fijo. Mi madre me ayudó a cuidar a la niña mientras yo regresaba al trabajo. Los primeros años fueron extremadamente difíciles económicamente. Había noches en que no sabía cómo iba a pagar la renta del mes siguiente, pero siempre encontraba la forma de salir adelante. Sofía nunca le faltó comida ni ropa limpia. Tal vez no tenía los juguetes más caros, pero tenía todo mi amor. En las reuniones familiares, Margarita exhibía a su familia perfecta. Fernando era atento con ella y sus hijos eran educados. Tenían vacaciones anuales y compraban ropa de marca. Su casa siempre estaba impecable y servían comida elaborada. Yo llegaba con Sofía y un postre comprado en la panadería. Margarita me miraba con lástima y hacía comentarios sutiles. Decía cosas como que era importante que los niños vieran modelos familiares sanos. Que Sofía necesitaba ver cómo funcionaba un hogar con ambos padres. Sus hijos, Pablo y Carla, eran amables conmigo. Pero noté que habían aprendido a ver mi situación como algo deficiente. Una vez Pablo le preguntó a Sofía por qué no tenía papá. La niña se puso triste y yo tuve que explicarle que algunas familias eran diferentes. Después de esa reunión, traté de espaciar más las visitas familiares. Margarita interpretó esto como que yo estaba avergonzada de mi situación. Me llamaba por teléfono para darme consejos no solicitados. Me decía que conocía hombres solteros que podrían interesarse en mí, que no debía ser tan exigente considerando que ya tenía una hija. Sus palabras me hacían sentir como un producto defectuoso. Un día me invitó a almorzar para una de sus charlas motivacionales. Me llevó a un restaurante elegante donde ella se sentía cómoda. Durante la comida me explicó que Fernando tenía un amigo divorciado, que era un hombre trabajador dispuesto a aceptar niños ajenos. Le dije que no estaba interesada en buscar pareja por conveniencia. Margarita suspiró y me dijo que yo no entendía las realidades de la vida, que una mujer sola siempre iba a luchar más que una mujer casada, que mis principios no iban a darle a Sofía la estabilidad que necesitaba. Me sentí tan frustrada que terminé la comida rápidamente. Le agradecí su preocupación, pero le pedí que respetara mis decisiones. Margarita me miró con condescendencia y dijo que ya entendería cuando fuera mayor. Esa conversación me marcó profundamente. Empecé a cuestionar si realmente estaba siendo egoísta con Sofía, si mi orgullo estaba afectando el bienestar de mi hija. Decidí enfocarme más en el trabajo y en construir una vida estable. Conseguí turnos extra en el supermercado y tomé un curso de computación. Quería demostrarle a mi familia que podía prosperar sin necesidad de un hombre. Sofía empezó la escuela y resultó ser una niña muy inteligente.
Sus maestras siempre me felicitaban por lo bien educada que estaba. Era responsable con sus tareas y se llevaba bien con sus compañeros. A pesar de los comentarios de Margarita, Sofía era una niña feliz y equilibrada. Tenía una relación muy estrecha conmigo y nunca mostró signos de trauma. Durante los siguientes años, las reuniones familiares siguieron igual. Margarita exhibiendo su vida perfecta y yo sintiéndome juzgada. Fernando siempre era educado conmigo, pero mantenía distancia. Parecía incómodo con los comentarios constantes de su esposa. Pablo y Carla crecieron y empezaron a tener sus propios problemas adolescentes. Pero Margarita siempre encontraba la forma de hacer que su familia se viera perfecta. Cuando Sofía cumplió 6 años, conseguí un trabajo mejor en una oficina. Era recepcionista en una empresa pequeña, pero el sueldo era más estable. También tenía horarios más regulares, lo que me permitía pasar más tiempo con mi hija. Pude mudarme a un departamento más grande en un barrio más seguro. Sofía tenía su propio cuarto y un pequeño espacio para estudiar. Por primera vez en años me sentía como si las cosas estuvieran mejorando. En la siguiente reunión familiar, Margarita notó mi mejoría económica. Me preguntó si finalmente había encontrado un hombre que me mantuviera. Le expliqué que había conseguido un trabajo mejor por mis propios méritos. Margarita pareció sorprendida, como si no hubiera considerado esa posibilidad. Me dijo que me veía mejor, pero que aún necesitaba encontrar un padre para Sofía. Que ningún trabajo podía reemplazar la figura paterna en la vida de una niña. Durante esa reunión noté que Fernando estaba más callado de lo normal. Parecía distraído y no participaba en las conversaciones familiares. Margarita compensaba su silencio hablando más de lo usual. Contaba anécdotas de sus hijos y de sus planes de remodelación de la casa. Pablo ya tenía 17 años y Carla 15. Ambos parecían más rebeldes que antes y discutían frecuentemente con sus padres. Sofía se llevaba bien con sus primos, pero notaba las tensiones familiares. Me preguntaba por qué Pablo y Carla parecían tan enojados todo el tiempo. Le expliqué que la adolescencia era una etapa difícil para muchas familias. Pero internamente me preguntaba si la familia perfecta tenía problemas ocultos. Los meses siguientes, Margarita empezó a llamarme menos frecuentemente. Cuando hablábamos, parecía más distraída y menos interesada en mi vida. Ya no me daba consejos sobre buscar marido o criar mejor a Sofía. Pensé que finalmente había aceptado que yo podía manejar mi vida sola. Un día mi madre me contó que había visto a Fernando almorzando con una mujer joven. No le dio importancia porque asumió que era una reunión de trabajo. Pero algo en su tono me hizo sospechar que había algo más. Decidí no decirle nada a Margarita porque podía ser un malentendido. Además, después de años de críticas, no me sentía obligada a alertarla. Las siguientes reuniones familiares fueron extrañas. Fernando faltó a 2 de ellas por compromisos de trabajo. Margarita explicaba su ausencia con demasiado detalle y nerviosismo. Pablo y Carla parecían saber algo que los adultos no sabíamos. Había miradas cómplices entre ellos y comentarios sarcásticos sobre su padre. Margarita trataba de mantener la apariencia de normalidad. Seguía hablando de planes familiares y proyectos de mejoras en la casa. Pero se notaba una tensión que no había estado ahí antes. Un día, 6 meses después, mi teléfono sonó muy temprano en la mañana. Era Margarita llorando histéricamente. Al principio no pude entender lo que me decía entre sollozos. Finalmente logré entender que Fernando la había abandonado. Me contó que había descubierto que tenía una relación con su secretaria, una mujer de 25 años que trabajaba en su oficina. Fernando había estado mintiendo sobre las horas extra y los viajes de trabajo. En realidad estaba construyendo una vida paralela con esta mujer. Margarita había encontrado mensajes de texto y facturas de hoteles. Cuando lo confrontó, Fernando no negó nada. Le dijo que se había enamorado de verdad por primera vez en años. Que su matrimonio había sido una rutina sin pasión durante mucho tiempo. Fernando se había mudado al departamento de su nueva pareja esa misma semana. Dejó a Margarita con los gastos de la casa y la responsabilidad de los hijos. Pablo y Carla estaban devastados por la separación de sus padres. Culpaban a su padre por destruir la familia que creían estable. Margarita me pidió que fuera a verla porque no sabía qué hacer. Cuando llegué a su casa, la encontré completamente descompuesta.
No se había bañado en días y la casa estaba en desorden. Era la primera vez que la veía sin su máscara de perfección. Me contó que Fernando le había dicho cosas muy hirientes antes de irse. Que se había casado con ella por estabilidad, no por amor verdadero. Que había fingido ser feliz durante años para mantener las apariencias. Que su secretaria lo hacía sentir vivo de una forma que él había olvidado. Las palabras de Fernando habían destrozado la autoestima de Margarita. Se daba cuenta de que toda su vida perfecta había sido una mentira. Me preguntó cómo iba a enfrentar a la familia y a los amigos. Cómo iba a explicar que su matrimonio ejemplar había sido una farsa. Le dije que lo importante ahora era enfocarse en ella y en sus hijos. Que las opiniones de otros no debían ser su prioridad principal. Margarita me miró con ojos hinchados por el llanto. Me dijo que siempre había pensado que yo era la que había tomado el camino equivocado. Que había juzgado mi honestidad como fracaso y debilidad. En las semanas siguientes, Margarita me llamaba constantemente. Necesitaba desahogarse y yo era la única persona que la escuchaba sin juzgar. Me contaba sobre los problemas económicos que estaba enfrentando. Fernando solo había dejado dinero para un mes de gastos. Su sueldo de contadora no era suficiente para mantener la casa grande. Iba a tener que vender la propiedad y buscar algo más pequeño. Pablo y Carla estaban enojados y confundidos por toda la situación. Culpaban tanto a su padre como a su madre por el engaño. Decían que preferían la verdad de mi situación a las mentiras de sus padres. Margarita se había dado cuenta de que su vida perfecta había dañado a sus hijos. Les había enseñado a valorar las apariencias sobre la honestidad. Ahora tenía que reconstruir la confianza con ellos desde cero. Un día me pidió consejos sobre cómo criar hijos como madre soltera. La ironía de la situación no se me escapó, pero no se lo mencioné. Le compartí las estrategias que había desarrollado a lo largo de los años. Cómo ser honesta con Sofía sobre nuestras limitaciones económicas. Cómo enseñarle el valor del trabajo duro y la independencia. Cómo mantener una relación cercana basada en la comunicación abierta. Margarita me escuchaba con atención, como si fuera una experta. Me dijo que admiraba la relación que yo tenía con Sofía. Que se había dado cuenta de que mi hija era más madura y equilibrada que los suyos. Reconoció que había juzgado mal mi forma de criar a mi hija. Que la honestidad que ella había criticado era en realidad una fortaleza. Los meses siguientes fueron difíciles para toda la familia de Margarita. Tuvieron que vender la casa y mudarse a un departamento más pequeño. Pablo decidió irse a vivir con su padre y su nueva pareja. Carla se quedó con Margarita, pero la relación entre ellas era tensa. Fernando pagaba una pensión mínima y evitaba el contacto con su exesposa. Se había casado rápidamente con su secretaria y parecía feliz. Margarita tuvo que enfrentar las preguntas y comentarios de familiares y amigos. Muchos no podían creer que el matrimonio perfecto hubiera terminado así. Algunos la culpaban por no haber sabido mantener contento a su marido. Otros criticaban a Fernando por abandonar a su familia por un capricho. Para Margarita, los juicios de la gente fueron especialmente duros. Había pasado años sintiendo superioridad moral sobre otros. Ahora estaba experimentando el dolor de ser señalada y criticada. Me buscaba cuando se sentía especialmente vulnerable. Me decía que nunca había imaginado lo difícil que era criar hijos sola. Que tenía que tomar todas las decisiones y cargar con todas las responsabilidades. Que extrañaba tener a alguien con quien compartir las preocupaciones. Le expliqué que esa había sido mi realidad desde que nació Sofía. Que había aprendido a ser fuerte porque no tenía otra opción. Margarita empezó a ver mi situación con nuevos ojos. Se disculpó por todos los años de críticas y consejos no solicitados. Reconoció que había juzgado sin entender realmente mis circunstancias. Me dijo que yo había sido más valiente que ella al enfrentar la verdad desde el principio. Que había criado a Sofía con honestidad mientras ella había criado a sus hijos con mentiras. Un año después de la separación, Margarita había logrado estabilizarse un poco. Tenía un trabajo de medio tiempo adicional para complementar sus ingresos. Carla había mejorado sus calificaciones y su relación con su madre. Pablo visitaba ocasionalmente, pero mantenía distancia emocional. Margarita había aprendido a vivir con menos recursos y más humildad. Ya no juzgaba las decisiones de vida de otras personas. Había entendido que cada familia tiene sus propios desafíos ocultos.
En la última reunión familiar, la dinámica había cambiado completamente. Margarita llegó sola con Carla, sin pretensiones ni aires de superioridad. Sofía y Carla jugaban juntas mientras los adultos conversábamos. Por primera vez en años, no hubo comentarios sobre mi vida personal. Margarita incluso me felicitó por cómo había criado a Sofía. Dijo que mi hija era un ejemplo de cómo la honestidad crea niños seguros. Al final de la reunión, Margarita me agradeció por haberla apoyado durante su crisis. Me dijo que había aprendido más sobre la vida en ese año difícil que en todos los anteriores. Que había entendido la diferencia entre tener una vida perfecta y tener una vida real. Reconoció que mis problemas habían sido en realidad honestidad. Que yo había enfrentado mis desafíos de frente mientras ella había vivido en negación. Hoy Margarita y yo tenemos una relación más cercana y genuina. Ella ya no trata de darme consejos ni de arreglar mi vida. En cambio, compartimos experiencias como dos madres que hacen su mejor esfuerzo. Sofía tiene ahora 8 años y sigue siendo una niña feliz y equilibrada. Sabe que su familia es diferente, pero también sabe que es amada incondicionalmente. Margarita aprendió que la perfección es una ilusión peligrosa. Y yo aprendí que a veces la vida se encarga de validar nuestras decisiones. Al final, descubrimos que la honestidad siempre duele menos que las mentiras. Aunque tome más tiempo construir algo real que algo que solo se ve bien. Si alguna vez te han juzgado por tomar decisiones difíciles pero honestas. Si has sentido que tu vida imperfecta era criticada por quienes vivían en apariencias. Y si alguna vez has tenido que demostrar que la verdad es más valiosa que las mentiras bonitas, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos las familias perfectas ni los matrimonios de cuento, acá contamos la verdad de lo que duele cuando las máscaras se caen y la realidad golpea.